hablando sobre la Colombia precolombina. Para ello entonces nosotros recordemos que hemos estado trabajando toda la Edad Media, iniciando sobre el continente con el continente europeo, también trabajando el imperio o los imperios que se desarrollaron en Asia, en África y en este caso en América. También ya identificamos algunas de las características generales que se fueron dando en la Edad Media durante el periodo de, de conquistas y también de desarrollo de las culturas indígenas americanas en la Edad Media. Hoy estaremos hablando en ese mismo periodo de la Edad Media, pero que sucedía en nuestro territorio colombiano. Entonces, para ello, lo primero que vamos a entender cuando se habla de Colombia precolombina, entonces que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas. Esta época comprende miles de años y sucesos tan relevantes como las primeras migraciones humanas. Entonces, para tener en cuenta que esa Colombia precolombina llega hasta que aparecen los europeos a nuestro territorio. Entonces recuerden que la Edad Media va o inicia en 1492 con el descubrimiento de América, que algunos dicen también que finaliza con el declive o caída del Imperio de Oriente, el Imperio Bizantino, en manos de los turcos otomanos. Entonces desde ahí nosotros estaríamos diciendo que termina esa Colombia precolombina. Orígenes. ¿Cuáles son esos orígenes en nuestro territorio? Entonces se trata de gente que llegó en diferentes migraciones originadas en Asia, que entraron al continente a través de Norteamérica, en este caso por el estrecho de Bering. Los pobladores originales se desplazaron inicialmente de norte a sur, pero luego también lo hicieron de sur a norte, de las tierras bajas a los Andes y viceversa. Esta historia explica por qué a la llegada de los españoles la población indígena ya era mestiza, producto de diversas mezclas, no solo genéticas sino también culturales. Entonces, grupos numerosos ocuparon algunas partes del país como la Cordillera Central, el Alto Magdalena, la Sabana de Bogotá, la Sierra Nevada de Santa Marta. En otras regiones la presencia fue menor, como en la Amazonía, los llanos orientales y la costa caribe, y algunos pueblos practicaron la agricultura intensiva, otros una agricultura más móvil y unos más la caza y la recolección. Entonces aquí ustedes van a encontrar en esta imagen, si se dan cuenta, ahí vamos a identificar algunas de las culturas mesoamericanas en las cuales se dice que tuvieron gran influencia en nuestro territorio. Entonces, dentro de ellos vamos a encontrar las primeras, que van a ser los olmecas, van a ser los zapotecas, los teotihuacanos, toltecas. Esos serían las bases de toda la población indígena americana, en este caso mesoamericana, y ya luego de ello pues los que ya habíamos trabajado en sesiones anteriores, que fueron los mayas, los aztecas y los incas. Pero se dice que en este caso en Colombia lo primero que se dio fue esa migración desde el norte hasta el sur. Recordemos que el año pasado nosotros hablábamos también sobre el origen de esa población o del poblamiento americano, y recordemos que habían tres tipos de teorías. Una era el poblamiento desde el continente asiático, otra desde el océano Pacífico y otras desde el continente de la Antártida. En este caso
por medio de la Antártida desde Australia. ¿Cómo se organizaban? ¿Cuál tipo de organizaciones sociales? Entonces vamos a encontrar, primero que había un gran desarrollo y en este caso la agricultura, parte vital de la economía y del sustento de las culturas que se fueron desarrollando en nuestro territorio colombiano. Aquí entonces vamos a encontrar modelos de organización social, comunidades como los muiscas de Boyacá y Cundinamarca, la tairona de la Sierra Nevada de Santa Marta, que estaban jerarquizadas, mientras otras casi ni existía la diferencia social. Entonces ahí es cuando van a aparecer los caciques, donde van a aparecer los zipas, donde van a aparecer diferentes líderes que van a mantener y organizar como tal cada comunidad o tribu en nuestro territorio. A la llegada de los españoles entonces había una extraordinaria diversidad y ellos fueron conscientes de esto. Ya en el siglo XV ninguno se atrevió a considerar que había encontrado un territorio ocupado por poblaciones homogéneas. No obstante, la conquista precipitó cambios dramáticos que amenazaron esa diversidad. El primero de ellos fue el desastre demográfico. Miles de indígenas murieron por las enfermedades introducidas desde el Viejo Mundo, Europa y África especialmente, y en menor medida por los conflictos bélicos y las formas de trabajo forzoso impuestas por los conquistadores. Recuerden que desde allá trajeron la viruela, entre tantas enfermedades. Aquí entonces vamos a encontrar algunas de las localizaciones o tribus precolombinas que ocuparon nuestro territorio. Entonces ahí vamos a encontrar los Pastos, Tierra Adentro, San Agustín, los Tucanos, los Huitoto, los Guambianos, los Calimas, los Quimbayas, los Muiscas que en este caso importante porque vamos a encontrar también grandes rasgos y hallazgos en Soacha. También vamos a encontrar los Emberas, los Motilones, los Arahuacos, los Guaivos, los Taironos y los Guajiros. Estos serían pues las tribus precolombinas que encontrábamos en nuestro territorio, que incluso todavía tenemos varios de ellos en la actualidad. Entonces, después de la llegada de los españoles, se puede destacar el hecho en que en menos de 100 años su número se había reducido a una fracción. Pasarían siglos antes de que el territorio que hoy es Colombia se recuperara de ese desastre. Recordemos que lo que hicieron los españoles no solamente fue arrasar con los recursos naturales, o en este caso con minerales, con el oro, sino que también por parte de esa dominación, de esa subyugación sobre los indígenas, ¿sí? Sobre estos tribus indígenas, pues entonces también hubo no solamente disminución de población por causa de las enfermedades, sino también por el maltrato que se generó hacia cada tribu indígena. También entonces vamos a encontrar que disminuyó la diversidad biológica y cultural de la población, entendiendo pues que ya cuando llegaron los españoles, pues ya ellos comenzaron a instaurar su religión, su política, su forma de gobierno, su cultura, etc. Pero entonces, dentro de ese panorama, antes de iniciar la Edad Moderna o el Renacimiento, vamos a encontrar dentro de esas culturas precolombinas, vamos a encontrar las familias lingüísticas que van a ser la Chibcha, la Caribe y la Arahuat. Ahí encontramos entonces donde se ubicaban. Entonces los Chibchas poblaron la cordillera oriental, la Sierra Nevada de Santa Marta y algunas zonas de los llanos orientales.
Caribe partieron del norte de Brasil, atravesaron Venezuela y pasaron las Antillas. Desde allí llegaron a la costa atlántica colombiana. El Araguat ingresaron al territorio colombiano por el río Orinoco, provenientes de Brasil, Venezuela y Guayana. Aquí entonces, ¿quiénes hacen parte de la familia lingüística chibcha? Entonces vamos a encontrar arahuacos, taironas, muiscas, tuneos, andaquíes, pastos, quillacingas, guambianos y paeses. También vamos a encontrar de la Caribe los turbacos, los calamares, sinúes, quimbayas, pijaos, los musos, los panches, los calimas, los motilones, los chocoes y ya araguat, los guaibos, los guayús o guajiros, los piapocos y los ticunas. Entonces, esos harían parte de esas familias, de esas grandes familias lingüísticas que tienen una lengua base como tal. Entonces hay algunas características de estas familias lingüísticas. Ahí entonces vemos que ya encontramos una organización política muy marcada. Encontramos ahí ya entonces el SIPA o el SAQUE. Vamos a encontrar entonces organización ¿qué? Políticas, administrativas y religiosas. Ya dentro de esta misma vamos a encontrar a los muiscas, que se ubicaron en Cundinamarca, Boyacá y Santander. Muy importantes. También se organizaron políticamente, religiosamente, establecieron una economía estable y pues también tenían, igual que las demás culturas o tribus, también tenían sus propios dioses, recordando el valor que se le da a la naturaleza y lo que representa la Pachamama, la Madre Tierra. Y eso aplica para todas las tribus en familias lingüísticas como tal. La familia Caribe, entonces, esencialmente que era guerreros y comerciantes. Ya dentro de la cultura arahuat, entonces tenían una economía que mixta. Entonces la agricultura, la recolección, la caza y la pesca hacían parte de esa economía. Y superaron entonces ¿qué? Las grandes arquitecturas. En este caso, pues si se dan cuenta, en estas familias lingüísticas o las tribus indígenas no se dieron grandes obras arquitectónicas quizás como lo encontrábamos en la azteca, en la maya, en la inca, pero sin embargo aquellos legados y aquellos hallazgos arqueológicos nos dejan ver la gran riqueza cultural en el arte, ¿sí? En la cosmovisión o en la forma de entender el mundo en el que vivía. Aquí dentro de la literatura, entonces esa literatura precolombina, entonces está representada en mitos y leyendas que tienen ¿qué? Carácter sagrado y carácter profano, que hacen referencia a que los orígenes de una comunidad, de un fenómeno ambiental o de un astro o divinidad. Lo profano, aspectos de moralidad y comportamiento o actuar dentro de la comunidad o sociedad. Entonces ahí vemos que esa literatura se va a dar por tradición oral, que es transmitida de generación a generación, que tienen diferentes tipos de dioses. En este caso ahí vemos los primeros padres, los animales, los astros, todo lo que encierra esa cosmovisión. Ahí vemos entonces están incluidas en este mapa las familias lingüísticas, la chibcha, la caribe y la arahuat, y lo que ya habíamos hablado anteriormente sobre esas grandes civilizaciones de nuestro continente, que fueron los mayas, los aztecas y los incas. Entonces esa literatura precolombina colombiana, entonces conjunto de relatos literarios creados antes de que del descubrimiento de América. ¿Por quiénes? Por los habitantes o tribus indígenas o grandes culturas que existieron en nuestro territorio colombiano. Recuerden que todavía nosotros tenemos una gran cantidad, ¿sí?, de población indígena
en nuestro territorio colombiano.